Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando te inviten, ve al último sitio. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Les participo con alegría la reflexión de este 22º domingo del tiempo ordinario. Oremos. Padre de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aclamación antes del Evangelio, tomada del Evangelio de Mateo. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos con la reflexión a partir de la aclamación antes del Evangelio. El corazón del Señor Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas palabras, queridos hermanos, proclamadas en la aclamación antes del Evangelio, nos sirven de base para comprender mejor el pasaje del Evangelio. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son fascinantes, porque nos invitan a entrar en su corazón sacratísimo. Para meditar el Evangelio, podemos contemplar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y con calma, pausadamente, podemos rezar las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, recordando lo que nos dice San Juan al pie de la cruz. Mirarán al que traspasaron. Así, al entrar por su costado abierto, meditamos cada invocación y nos dejamos abrazar por su amor. Espiritualmente también podemos reclinar la cabeza en su pecho, como lo hizo San Juan Evangelista, quizá en más de una ocasión. Ahí, en ese pecho lleno de amor, escucharemos los latidos de su corazón, del corazón de Jesús. Aprender del corazón de Jesús es la escuela de quienes, con la gracia del Espíritu Santo, quieren ser verdaderos discípulos del Señor. Así nos lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
El corazón de Jesús ha sido escuela de los santos, comenzando con la Reina y Señora de los discípulos, la Santísima Virgen María, que tantas veces escuchó los latidos de aquel corazoncito, cuando su divino Hijo era apenas un pequeñito, hasta la edad adulta, escuchando aquel corazón que manifestaba la misericordia y el amor del Padre. También San José, en el silencio de Nazaret, aprendió de ese corazón de amor infinito. Madre Inés, cuyo centro era el corazón de Jesús, escribió: «Con la luz de tu gracia ha profundizado mi alma, cuanto le ha sido posible, la infinita grandeza, majestad, omnipotencia, tesoro de ciencia y sabiduría, de misericordia, humildad y ternura que encierra ese divino corazón, centro del mío». Y al sentirse invadido de confusión y vergüenza, se refugió en ese costado divino, ardiente en amor y confianza. Hasta aquí, Madre Inés. ¿Cuánto necesitamos agradecer al Verbo Eterno que haya querido tener un corazón humano como el nuestro? Como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes en el número 22. Dice: «El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Amó con corazón de hombre». Hasta aquí la Gaudium et Spes. Silencio. Si queremos aprender del corazón de Jesús y escuchar sus latidos, necesitamos silencio interior. El Padre nos lo pide: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En otras palabras, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo, hagan silencio». Escuchar requiere silencio profundo, no solo ausencia de ruido externo, sino vencer la dispersión interior. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que el recogimiento es entrar en uno mismo, donde habita Dios. Ella escribió: «Importa mucho y el todo un grande y muy determinado silencio del entendimiento, porque no es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama». Hasta aquí Teresa de Ávila. Hoy vivimos en un mundo de ruidos, externos e internos, que ensordecen el corazón. El sacerdote y escritor Pablo Dors lo escribió así: «El ruido es el principal terrorismo en el que se vive. Meditar es ponerse en el regazo de Dios». Hasta aquí el Padre Pablo. También en muchos espacios de oración católica hay demasiado ruido, mucho hablar y hablar, muchos cantos con sonidos caóticos y sin armonía. Ante el Santísimo Sacramento hay quien tiene el complejo de ser guía de toda la parroquia o de toda la diócesis y siempre quiere estar hablando y hablando, y luego piden silencio y siguen hablando. Pasa inclusive en las transmisiones de la Santa Misa del Santo Padre desde Roma. Los locutores dicen en determinado momento de la celebración: «Ahora estamos en un momento de silencio», pero no paran de hablar. La casa de Nazaret, la casita de Nazaret, con sus 30 años de silencio, es la mejor escuela de recogimiento. Cuando Juan y Andrés preguntaron: «Maestro, ¿dónde vives?», Jesús respondió: «Vengan y lo verán». Aprendieron ahí, en la casita de Nazaret, el arte del silencio interior junto a María y a José. El Papa Bueno, San Juan XXIII, antes del Concilio Vaticano II, en vísperas de su inauguración, visitó la casa de Loreto para recordarnos ese estilo de vida que sería el paradigma en el cual iniciaría uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Con el Espíritu Santo también nosotros podemos hacer de nuestro hogar, de nuestro corazón, una casita de Nazaret, habitada por Jesús, José y María.
Madre Inés nos relata su testimonio cuando aún era una jovencita. Antes de ingresar al convento, ella nos dice: «Mas, en esos años que tuve que pasar aún en el mundo, cuando ya era toda tuya, Jesús, me enseñaste a construir en el fondo de mi alma una celda interior, a donde no tenía acceso criatura alguna, ni afecto que no fuera para ti, ni pensamiento que a ti no me llevara». Hasta aquí, Madre Inés. Latidos de mansedumbre y humildad. Desde el silencio podemos atender a las palabras del Señor: «Tomen mi yugo sobre ustedes». En la cibersociedad en la que vivimos, será difícil que las nuevas generaciones sepan lo que es un yugo. Posiblemente desconocen hasta el buey o la mula, quienes llevan el yugo. Y no es exageración, sucedió en España. Unos jóvenes no sabían que la leche de vaca procedía efectivamente de la vaca, asociando las azucaritas, el cereal, diciendo que los cereales no proceden del tigre. Parece chiste, pero es el mundo en el que vivimos. El yugo, pieza de madera que une a dos animales para cargar juntos, simboliza en la Biblia la unión, la carga o el sometimiento. En labios y en el corazón de nuestro Señor no es opresión, sino comunión con Él. Él mismo cargó primero nuestro yugo al hacerse hombre, como profetiza Isaías en el capítulo 53, una de las profecías más encantadoras. Él cargó con nuestras enfermedades, por sus llagas hemos sido curados. Hasta aquí Isaías. Ahora nos toca a nosotros compartir su yugo. El yugo no nos impide caminar solos, nos une a Cristo, y así aprendemos de Él a ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre no es debilidad, sino serenidad y fuerza controlada que responde con paz en la ofensa. La humildad es reconocer la verdad sobre nosotros, sobre los dones y los límites, sin arrogancia. Con su raíz etimológica, humus, significa tener los pies en la tierra. Los invitaría para profundizar más en el amplio significado de estas dos virtudes, mansedumbre y humildad. La mansedumbre y la humildad en la vida. Llama mucho la atención que nuestro Señor, a partir de un banquete de bodas y de una comida o cena, nos advierta de dos actitudes en las que todos podemos caer, dos actitudes a las que mundanamente nos podemos sentir inclinados. La meditación que podemos realizar de manera particular no nos debería llevar a pensar que estas dos actitudes suceden solo en determinadas situaciones concretas, es decir, o en la boda, en la comida, en la fiesta, sino más bien se trata de la vida del ser humano en general, de la actitud o comportamiento con el que nos conducimos ante los demás y ante Dios. Bíblicamente, el banquete de bodas y el compartir los alimentos es muy recurrente. Principalmente en el Santo Evangelio nos hace referencia a las bodas del Cordero, o en el Apocalipsis, y a la Cena del Señor, a la Santa Misa respectivamente. Dice nuestro Señor: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro convidado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. La sociedad en la que vivimos era descrita por nuestro amadísimo Padre de feliz memoria, el Papa Francisco. En su estilo muy original, él decía: es la época del maquillaje, no solo de la cara, sino también del alma, y esto es malo. Es un poco como querer copas de cristal valiosas sin preocuparse de si el vino es bueno. Hasta aquí el Papa Francisco. Esto también se da en los ambientes de la Iglesia, porque la Iglesia la componemos seres humanos, sea obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, catequistas, ministros, coros, etc.
Este cáncer de la mundanidad también nos puede llegar al alma, solo que bajo apariencias más sutiles y engañosas, como es propio de las insidias de Satanás. Esta actitud es un cáncer contra la mansedumbre y la humildad. Es no cargar el yugo del Señor, sino el yugo de la mundanidad, y al final de cuentas es cargar el yugo con el que el diablo, padre de la soberbia y el orgullo, engaña a la humanidad. Hay quien hasta en la misma celebración de la Santa Misa quiere y busca protagonismo, particularmente con el ministerio que ejerce. Hay que estar muy atentos a la sinceridad del corazón, aquello que el Señor nos pregunta, ¿qué buscan? No nos asustemos que el corazón busque los primeros lugares. Es un instinto muy bajo. También los apóstoles sintieron la atracción mundana por ocupar los primeros lugares. El Evangelio nos relata que por el camino discutían quién de ellos era el más importante. O también cuando la madre de los hijos de Zebedeo, una santa mujer que estuvo al pie de la cruz, le pidió a nuestro Señor para sus hijos Juan y Santiago: permíteme que mis hijos estén sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino celestial. La primitiva iglesia nos dejó estos testimonios grabados en los santos evangelios como testimonio de su proceso de conversión. ¿Qué corona tenemos nosotros para no reconocer nuestros bajos instintos e iniciar o continuar un proceso de conversión? Pero nuestro Divino Maestro nos da el antídoto para extirpar una y otra vez ese veneno, cada que sea necesario, porque ese veneno no se extirpa de una vez y para siempre, ya que la serpiente estará, en palabras del apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. El antídoto es este. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En su hermosísimo canto de glorificación a Yahvé, la Santísima Virgen María le dice de sí misma a Santa Isabel: Dios ha mirado la humillación de su esclava. Por eso, desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Nos conviene formar nuestro corazón tan dado a las vanidades en ese divino molde que es el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Ella, como Madre y Maestra, nos enseñará la ciencia de la propia humillación. Ha mirado la humillación de su esclava. El consejo que nos da el eclesiástico en la primera lectura vale oro y dice así: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. La segunda advertencia que nos da nuestro Señor: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Esta segunda advertencia nos deja sin palabras. ¿Quién no quiere invitar a sus fiestas a sus amigos? Hasta creo que hacen una lista para seleccionar cuidadosamente a los invitados, lo que implica excluir a otros. Pero, como decía antes, no se trata de una actitud del corazón que se realiza solo en actos determinados. Se trata más bien de la actitud del corazón, de la vida de todos los días, a cada momento. Hoy, digámoslo con todas las letras, vivimos en la cultura más hipócrita de la inclusión. Dicen los políticos, las leyes, las ideologías: ser incluyentes, ser incluyentes. Y resulta que se excluye, pero de manera muy selectiva, excluyendo a la gran mayoría. Por ejemplo,
a los no nacidos, los más indefensos que no tienen derecho a nada. A los enfermos en fase terminal o a los ancianos se les acomodan eslogans que aparentemente suenan muy bonito: muerte digna, para que ya no sufra, es decir, la eutanasia, y no atreverse a decir más bien que para la mundanidad estas personas se han convertido en un estorbo y en un gasto innecesario. Pero eso sí, en algunos países hay programas de gobierno que asumen el gasto de personas desequilibradas para hacerles sus cirugías del supuesto cambio de sexo. Además de todo, el gasto que comporta en términos de medicamentos de por vida. Por otro lado, cada vez hay más y más vagamundos en las ciudades de países ricos, personas que vagan como zombies con mirada triste. Pero eso sí, hay albergues para perros y gatos. Me pregunto, ¿a qué se refiere la mundanidad asquerosa cuando habla de inclusión? El profeta Isaías nos lo responde: todos nosotros éramos impuros, toda nuestra justicia era como un trapo asqueroso. Isaías 64:6. Una vez más, nuestro Señor nos sugiere el antídoto para tal actitud. Nos dice: al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Ciertamente que estas palabras de nuestro Señor necesitan ser tomadas al pie de la letra. Dar un banquete para quien no tiene con qué pagarte, con la finalidad de que se te pague cuando resuciten los justos. En otras palabras, ser pan partido para el mundo, ser alimento, poder decir con Jesús y en Jesús, en una vida eucarística: tomen y coman, este es mi cuerpo; tomen y beban, esta es mi sangre. Pero al final de cuentas, ese elenco que hace nuestro Señor de los que no tienen con qué pagar y para quienes se ha preparado el banquete, somos tú y yo, para quien el Señor Jesús, pan del cielo, se da en abundancia, como nos lo dice la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. También el Salmo 67, que hemos proclamado, nos lo recuerda. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara, porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. En conclusión, el Sagrado Corazón de Jesús, escuela de mansedumbre y humildad, las dos virtudes que nos invita Jesús a aprender de Él, mansedumbre y humildad, que nos colocan en la actitud correcta ante la Santísima Trinidad, pero que también nos colocan en la caridad cristiana ante nuestro prójimo, o como se diría en manera más coloquial, dos virtudes indispensables para las relaciones interpersonales, donde no hay competencias de ver quién es el primero, el exitoso, el empleado del mes, ni tampoco hay favoritismos ni compadrazgo esperando recibir una recompensa mundana. Jesús, manso y humilde de corazón, cambia mi corazón por el tuyo. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa León. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Oporte tilum regnare, es urgente que Cristo reine. El que confía en la gloria del Padre recibe honor en el reino de Dios. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No busques los primeros lugares, que Dios te honrará en su bondad. El que se engrandece será humillado, el que se humilla será exaltado. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando convides, invita a los pobres, a los pequeños del reino de Dios. Ellos no pueden darte nada a cambio. En el cielo yo tu recompensa seré. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor Jesús.